Si hablamos ya en concreto de la literatura en castellano, porque recordad lo que os he dicho antes, que las primeras muestras que hay de literatura en la península ibérica en lengua románica son en mozárabe, no son en castellano. Si tenemos que esperar a las primeras muestras de la literatura en castellano en la península, hablamos de lo que se llama el mester de juglaría. Mirad, en la península, en la parte cristiana de la península, va a haber dos formas de escribir literatura durante el periodo medieval, fundamentalmente durante los siglos XII, XIII y XIV. Se conocen como mester de juglaría y mester de clerecía. Mester significa oficio, significa trabajo. Entonces, el mester de juglaría era el oficio de los juglares y el mester de clerecía va a ser el oficio de los clérigos. Ya lo explicaré un poco mejor cuando llegue el mester de clerecía, pero os hago un resumen. Fundamentalmente, el mester de clerecía se centraba en hechos heroicos, en temática como la del poema del Miocí, en temática guerrera, ¿sí? Mientras que el mester de clerecía se centraba fundamentalmente en temática religiosa, porque como era el oficio de los clérigos, os dije antes que la literatura medieval pretendía fundamentalmente enseñar, era una literatura didáctica, ¿sí? Entonces, la religión era una parte muy importante de la vida. No os he insistido lo suficiente, pero la religión durante la Edad Media era fundamental. La gente lo pasaba muy mal en este mundo, pensando que cuando llegaran al otro tendría la recompensa, ¿sí? Entonces, lo que os decía, era una sociedad que se llamaba teocéntrica. Dios era el centro de todas las cosas, ¿eh? Entonces, el mester de clerecía se va a centrar en eso, mientras que el mester de juglaría se va a centrar fundamentalmente en lo que os he dicho, en los hechos heroicos, en las batallas, en las conquistas. ¿Por qué? Habéis visto antes el mapa de cómo era la península en la época del Cid. La gente vivía constantemente en situaciones de peligro que tenían que ver con guerras o con batallas. En cualquier momento te podían invadir, te podían asaltar, te podían llamar a formar parte de un ejército, podías necesitar defender tu tierra de un ataque de cristianos o de musulmanes. Entonces, la gente vivía mucho con esa conciencia de que nos tenemos que defender y en cualquier momento estamos en guerra. Entonces, la temática bélica era muy importante durante aquella época. Vale. Y veréis, respecto de la religión, veréis lo importante también que es en sí. Como el Cid y sus hombres rezan siempre antes de una batalla, los musulmanes también, la importancia, lo vais a ver, vais a ver cómo la religión es muy importante en la novela. ¿Qué eran los juglares? Los juglares eran hombres y mujeres, porque también hubo juglaresas, no tantas como hombres, pero también hubo juglaresas, que iban por Castilla, por León, y recitaban poemas o historias que se sabían normalmente de memoria. Muchas veces no sabían ni leer ni escribir, Y muchas veces esos juglares iban acompañados de niños que ya se iban aprendiendo las historias para cuando fueran mayores independizarse y poder a su vez continuar con esas historias. Entonces, estas personas iban de castillo en castillo, de aldea en aldea, iban recitando aquello que se sabían de memoria para que les dieran dinero, para que les dieran una limosna, un donativo, como lo queráis llamar. Es decir, vivían de recitar esas historias. Normalmente, además, acordaos de lo que os he dicho antes, los caminos eran sitios peligrosos. Normalmente no llegaban a un castillo y en un día ya, sino que a veces estaban 15 días, 3 semanas. A veces había incluso castillos que tenían como juglares residentes, igual que hay discotecas que tienen DJ residentes, pues tenían juglares residentes, que eran castillos, eran cortes muy importantes, que siempre recibían invitados, y entonces el señor feudal tenía ahí un juglar al que mantenía para que durante las noches entretuviera a sus invitados. La Edad Media era una época en la que no había entretenimientos. Como os he dicho antes, o sea, no había nada para entretenerse. Y la gente se entretenía con esas historias. Y cuando a una aldea pequeña o a un castillo llegaba un juglar,
acudía todo el mundo, cuando había terminado su jornada de trabajo, para escuchar esas historias que los juglares contaban. Y como os he dicho, los juglares administraban las historias, las estiraban para que no tuvieran que cambiarse de aldea cada 3 días. Esos juglares, además, muchas veces hacían juegos malabares, interpretaban con diferentes voces, eran casi actores, ¿eh? A veces también tocaban algún tipo de instrumento. ¿Por qué? Pues porque cuanto más contenta estuviera la gente, más dinero les daban. Y aparte de algunas cancioncillas más cortas, aparte de algunos cuentos más cortos, ¿qué es lo que recitaban los juglares fundamentalmente? Los juglares fundamentalmente recitaban los cantares de gesta. ¿Qué era un cantar de gesta? Era un larguísimo poema de miles de versos que contaba las historias de algún héroe. Sabemos que en la península ibérica hubo cientos de cantares de gesta, pero se han perdido todos menos el poema del Mío Cid, que ha llegado a nosotros de forma milagrosa prácticamente entero. Falta una página al principio y alguna por en medio, pero ha llegado prácticamente entero. Y luego ha llegado un fragmento del Cantar de Roncesvalles y un fragmento que también trata de la vida del Cid, pero de cuando el Cid era más joven, que se llama El Cantar de las Mocedades del Cid. Entonces, eso es todo lo que ha llegado a nosotros de los cantares de gesta, que se sabe por diferentes documentos que circulaban por la Edad Media de boca en boca de estos juglares que iban de sitio en sitio contando estas historias. ¿Sí? Entonces, características que tenían esos cantares de gesta. Como os he dicho, estaban escritos en verso. Mirad, por ejemplo, aquí un fragmento del Cantar de Mío Cid. ¿Lo veis? Estaban escritos, recordáis que os he dicho que la literatura medieval estaba escrita en verso porque era más fácil de recordar y también porque ayudaba a diferenciarla del lenguaje normal, ¿eh? Estaban escritos en verso y estaban escritos en verso irregular. Había versos más largos y versos más cortos. En general eran siempre versos de más de 12 sílabas, podían llegar hasta 20, y rimaban en asonante. Recordad lo que visteis en segundo de métrica, ¿eh? A partir de la última vocal tónica solamente coinciden las vocales. Mirad aquí. Or, on, or, o, on, ¿veis? Esto sería rima asonante, ¿vale? Lo dejamos aquí. El próximo día continuaremos con las características del menester de juglaría y le daremos un buen empujón a la literatura medieval, ¿vale?